Buenas, somos el grupo número 3, el cual está compuesto por Emily, Andriali, Joanny, Liamel y quien les habla, Okeanis. El tema de esta exposición es trastorno específico del aprendizaje, dentro de los cuales tenemos criterios diagnósticos específicos que podremos encontrar, dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de los síntomas que diré a continuación, por lo menos durante 6 meses deben aparecer. Lectura de palabras imprecisas o lenta y con esfuerzo, dificultad para comprender el significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico, datos o cálculo, dificultades con el razonamiento matemático. Las aptitudes académicas están muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica y se confirma por medio de pruebas estandarizadas administradas individualmente. Las dificultades de aprendizaje comienzan en preescolar y definitivamente las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales. Se debe especificar si es con dificultad en la lectura o la expresión escrita y la dificultad matemática. En el procedimiento de registro, cada una se codifica según los registros y los requisitos de la CIE por separado según las dificultades, y cada una de estas dificultades va a aparecer en la vida de la persona según vaya adelantando en su nivel académico, que sus habilidades ya se vean limitadas. Muchas gracias, y mi compañera que continúa. Bien, mi nombre es Liamel Coronado y en esta ocasión yo les voy a destacar aquellas características diagnósticas y asociadas que se pueden dar dentro del trastorno específico del aprendizaje. Una característica principal diagnóstica de este trastorno son las dificultades persistentes para aprender aptitudes académicas esenciales que surgen durante los años escolares o durante el proceso de desarrollo de la persona o del individuo. Entre las aptitudes académicas esenciales se incluyen la lectura de palabras con precisión y fluidez, comprensión de la misma lectura, expresión escrita, ortografía, así como el cálculo aritmético y el razonamiento matemático. Una segunda característica es que el rendimiento del individuo en las aptitudes académicas afectadas está bastante por debajo del promedio para la edad. Una tercera característica clave es que las dificultades del aprendizaje son muy evidentes en los primeros años escolares en la mayoría de los individuos. Sin embargo, en otros, las dificultades del aprendizaje pueden no manifestarse totalmente hasta cursos escolares posteriores, cuando las exigencias de aprendizaje aumentan y superan las capacidades limitadas del individuo. Otra característica diagnóstica es que las dificultades del aprendizaje se consideran específicas por 4 razones. Veamos cuáles son estas. Primera, no se puede atribuir discapacidades intelectuales al trastorno global del desarrollo, a trastornos visuales o auditivos ni a trastornos neurológicos o motores. En segundo lugar, las dificultades del aprendizaje no se pueden atribuir a factores externos más generales como la mala situación económica o ambiental, la falta de estudios presente en el contexto social del individuo, entre otros. En tercer lugar, las dificultades del aprendizaje no pueden atribuirse a trastornos neurológicos o motores ni a trastornos visuales o auditivos, como mencioné antes, que estos muchas veces se asocian a problemas con las aptitudes académicas, pero que son distinguibles por la presencia de signos neurológicos. Por último, la dificultad del aprendizaje puede restringirse a una sola aptitud o un solo dominio académico. En cuanto a las características asociadas, tenemos que los individuos con trastorno específico del aprendizaje normalmente muestran resultados bajos en las pruebas psicológicas del procesamiento cognitivo. Además de esto, el trastorno específico del aprendizaje se asocia a un riesgo elevado de ideas suicidas e intentos de suicidio, asimismo, en los niños, adolescentes y también en los adultos. También, respecto a lo anterior,
sobre las pruebas, se ha observado que los individuos con síntomas conductuales o con resultados similares en las pruebas presentan diversas deficiencias cognitivas, y muchas de estas deficiencias de procesamiento también se encuentran en otros trastornos del neurodesarrollo. Por último y no menos importante, no existen marcadores biológicos conocidos del trastorno específico del aprendizaje. Como grupo, los individuos con este trastorno muestran alteraciones circunscritas en el procesamiento cognitivo y en la estructura y la función cerebral. También son evidentes a nivel de grupo, claro, las diferencias genéticas. Sin embargo, para hacer el diagnóstico en este momento no son útiles las pruebas cognitivas, las técnicas de neuroimagen ni las pruebas genéticas. Gracias. Saludos, mi nombre es Andrely Sánchez y yo le estaré hablando acerca de la prevalencia y sobre el desarrollo en curso. La prevalencia del trastorno específico del aprendizaje en las áreas académicas de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas es del 5 a 15% en los niños de la edad escolar de diferentes lenguas y culturas. La prevalencia en los adultos es desconocida, pero parece ser aproximadamente de un 4%. En el desarrollo y curso, el inicio, el reconocimiento y el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje normalmente se produce durante los años de la educación primaria, cuando los niños tienen que aprender a leer, deletrear, escribir y calcular. Las manifestaciones de los síntomas puede cambiar con la edad y por tanto los problemas de aprendizaje del individuo pueden persistir o cambiar a lo largo de la vida. Ejemplo de los síntomas que se pueden observar en los niños de la edad escolar, o sea, de la edad preescolar, son la falta de interés por jugar con los sonidos del lenguaje y la dificultad para aprender versos infantiles. Los niños preescolares con trastorno específico del aprendizaje pueden utilizar frecuentemente el balbuceo infantil, también pronunciar mal las palabras y tener problemas para recordar los nombres de las letras, los números o los días de la semana. Pueden no reconocer las letras en sus propios nombres y tener problemas para aprender a contar. Los niños de 5 a 6 años con trastorno específico del aprendizaje también pueden ser incapaces de reconocer o escribir letras e incluso de escribir se pueden olvidar de escribir su propio nombre o pueden deletrear de forma inventada. Pueden presentar problemas para separar en sílabas las palabras habladas y problemas para reconocer palabras que riman. El trastorno específico del aprendizaje en los niños con edad de ir a la escuela primaria se manifiesta típicamente con una dificultad marcada para aprender las correlaciones de letras o sonidos, como una descodificación fluida de las palabras, de la ortografía o de los datos matemáticos. La lectura en voz alta es lenta, imprecisa y con esfuerzo, y algunos niños tienen problemas para entender la magnitud que representa un número hablado o escrito. Y los niños de los cursos de primero a tercero también pueden tener dificultades para recordar los datos numéricos o las operaciones aritméticas de sumar o restar. Y también puede quejarse de que la lectura o la aritmética son difíciles y pueden evitar hacerlas. Los niños con trastorno específico del aprendizaje de los cursos de cuarto a sexto pueden pronunciar mal las palabras o saltarse palabras o saltarse parte de las palabras largas con múltiples sílabas y confundir palabras que suenan parecidas. En cambio, los adolescentes pueden haber dominado la descodificación de las palabras, pero la lectura sigue siendo lenta y con esfuerzo, y es probable que muestren problemas marcados en la comprensión lectora y en la expresión escrita, y también la falta de dominio de los datos matemáticos o en la resolución de problemas matemáticos. Muchas gracias. Hola, soy Emily Santos Borbón y a continuación estaré hablando acerca de los factores de riesgo y pronóstico del trastorno específico del aprendizaje. El principal factor es el factor ambiental. Este nos dice que un nacimiento prematuro o con un peso muy bajo aumenta el riesgo
del trastorno específico del aprendizaje, como también la exposición prenatal a la nicotina. La nicotina en la actualidad la encontramos entre los vapes, las jucas, los cigarros, los cigarrillos, entre otros. El segundo factor es el factor genético y fisiológico. El trastorno específico del aprendizaje parece agregarse en las familias, particularmente cuando afecta la lectura, las matemáticas y las ortografías. El tercer factor y el último, pero no menos importante, es modificador del curso. Los problemas marcados con un comportamiento inatento en los años preescolares predicen dificultades más tardías en la lectura y las matemáticas, pero no es necesariamente esto un trastorno específico del aprendizaje. Otro tema a tratar son los aspectos diagnósticos relacionados con la lectura. El trastorno específico del aprendizaje se produce en las diferentes lenguas, culturas, razas y niveles socioeconómicos, aunque su manifestación puede variar según la naturaleza de los sistemas simbólicos hablados y escritos, y según las prácticas culturales y educativas. Un ejemplo de esto son los requisitos del procesamiento cognitivo de la lectura y del trabajo con números, y este varía mucho en las diferencias ortográficas o en las diferentes ortografías. Otro aspecto a tratar también son los aspectos diagnósticos relacionados con el género. Este nos dice que el trastorno específico del aprendizaje es más frecuente en el sexo masculino, o sea, en los hombres, que en el sexo femenino, y las proporciones de este varía entre aproximadamente 2.1 a 3.1 y no puede atribuirse a los factores como los sesgos de evaluación, las variaciones entre la definición o las diferencias de medidas, lengua, raza o nivel socioeconómico. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joanny Larimar Veras Núñez y en esta oportunidad yo les estaré hablando acerca de las consecuencias funcionales del trastorno específico del aprendizaje, su diagnóstico diferencial y su comorbidad. El trastorno específico del aprendizaje puede traer consecuencias funcionales negativas durante toda la vida, como son los logros académicos bajos, tasas más altas de abandonar la escuela secundaria y bajos porcentajes de educación primaria. Estos niños también pueden presentar altos niveles de malestar psicológico y problemas de salud mental general. El abandono escolar y los síntomas depresivos concurrentes aumentan el riesgo de padecer problemas de salud mental, incluido lo que es el riesgo del suicidio. En su diagnóstico diferencial, en primer lugar, encontramos las variaciones normales en los logros académicos. Se distinguen de las variaciones normales en los logros académicos debido a factores externos, en que las dificultades de aprendizaje persisten en presencia de las oportunidades educativas adecuadas. En segundo lugar, tenemos la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Este difiere de las dificultades de aprendizaje generales asociadas a la discapacidad intelectual, porque las dificultades se producen en presencia de niveles normales de funcionamiento intelectual si existe una discapacidad intelectual. Si el trastorno específico del aprendizaje solamente se puede diagnosticar cuando las dificultades de aprendizaje superan las que normalmente se asocian a la discapacidad intelectual. En tercer lugar, tenemos las dificultades de aprendizaje debido a trastornos neurológicos o sensoriales. Este se distingue porque en estos casos hay hallazgos anormales en la exploración neurológica del niño. En cuarto lugar, los trastornos neurocognitivos. El trastorno específico del aprendizaje se distingue porque en el trastorno específico del aprendizaje y la expresión clínica de las dificultades específicas se produce durante el periodo del desarrollo y no se manifiesta como un empeoramiento marcado en un estado anterior.
En quinto lugar tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se distingue del bajo rendimiento académico porque en esta última sección los problemas pueden no reflejar necesariamente dificultades específicas para aprender aptitudes académicas, sino que tienen dificultades para poder utilizar esas aptitudes académicas. Sin embargo, la congruencia del trastorno específico del aprendizaje y del TDAH es más frecuente de lo que se espera por el efecto del azar. Y por último tenemos los trastornos psicóticos. Estos se distinguen de las dificultades académicas y del procedimiento cognitivo asociado a la esquizofrenia o a la psicosis, porque en estos trastornos hay una pérdida de estos dominios funcionales. Por último tenemos el tema de la comorbidad. El trastorno específico del aprendizaje concurre frecuentemente con trastornos del neurodesarrollo y otros trastornos mentales, tanto como lo son los trastornos de la comunicación, trastornos del desarrollo de la coordinación, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y también los bipolares. Esta comorbidad no excluye necesariamente el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje, pero sí puede dificultar la realización de pruebas y el diagnóstico diferencial porque cada uno de los trastornos concurrentes interfiere independientemente en la realización de las actividades cotidianas, incluso lo que es el aprendizaje. Muchas gracias, espero que este tema haya sido de sumo interés para cada uno de ustedes.